todos por sumarse. Gracias, Gonza. La reunión está siendo grabada, me avisó. Porque después vamos a subir los videos a YouTube. Mucha gente ya estuvo preguntando si tenemos el consentimiento de los expositores. Subimos todas estas charlas a nuestro canal de YouTube para que todas las personas que no pudieron asistir o que quieran ver de vuelta la charla puedan verla en nuestro canal de YouTube. Así que bueno, vamos a presentar a nuestro primer expositor del día, que es Luis Rabanà, que ya está acá con nosotros. Él es doctor en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, con una tesis sobre el noema en Husserl. Es profesor titular de Historia de la Filosofía Contemporánea, director de la carrera de doctorado y coordinador de las carreras de doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Católica Argentina. Pertenece al grupo de investigadores del CONICET, ha sido becario de esta última institución, así como también de la Katholische Universität Eichstätt y de la Heinrich-Hertz-Stiftung, perdón por mi pronunciación alemana. Su tarea de interés académico se centra en la fenomenología de Edmund Husserl, en especial el noema, el lenguaje y la corporalidad. En los últimos años ha estudiado algunas dimensiones aporéticas que ofrece el fenómeno de la corporalidad vivida, en particular la cuestión de la pasividad en conexión con el inconsciente y los sueños, de quien nos va a hablar hoy. Es editor de varios volúmenes sobre la especialidad, ha traducido libros y artículos del alemán y el inglés. Es miembro del Husserl Cycle y coordinador por Argentina del Círculo Latinoamericano de Fenomenología. Así que, sin más preámbulos, te damos la palabra, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Clara, a Gonzalo y a todo el grupo del Centro de Estudiantes por la invitación, la amable invitación. Y bueno, por correr el riesgo de invitarme, espero no defraudarlos, como decía alguien alguna vez. El tema es muy amplio, es muy grande, y lo que voy a hacer es una cosa bastante más acotada de lo que seguramente imaginan, porque para empezar lo quiero limitar a la fenomenología y a la fenomenología de Edmund Husserl, 1859-1938, y dentro de eso hacer además una aclaración inicial que me parece que no es ociosa, que es que Husserl ha escrito muy poca cosa sobre los sueños. Así que buena parte de lo que van a escuchar y ver, porque voy a proyectar alguna imagen, es también en parte una arriesgada investigación mía. Digamos, es un poco apoyarme sobre el hombro del gigante para tratar de ver un poquito más lejos, nada más. Y es un ensayo, porque este es un trabajo en marcha todavía. Hace un par de años que comencé con el problema del inconsciente y los sueños en Husserl, y ha probado ser un tema, bueno, interesante porque el maestro dice poco, así que hay mucho para agregar, pero por el mismo motivo también es más difícil orientarse. Y lo que se ha escrito, por lo menos dentro de la tradición fenomenológica respecto de este tema, o diverge mucho de Husserl, y no lo voy a mencionar en este caso, o ha sido realmente también muy poco. Y han habido algunas controversias interesantes que voy a mencionar, pero en general ha sido muy poco, así que es un terreno bastante exploratorio. Dicho esto, quisiera comenzar. Si me permiten compartir pantalla, y si además lo logro, el problema es que lo logre. Mis alumnos ya conocen estas vicisitudes, ocurren en todas las clases. Bien, ahí estamos. ¿Pueden verlo? Sí, perfecto. Fantástico. Y los sueños son una meditación husserliana. Bien, quizá habría que hacer alguna aclaración, no se puede hacer zoom, ¿la ven? De todas maneras, pues no puedo ampliar la pantalla. Ah, sí puedo. Fantástico. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Fíjense que Calderón nos dice esto hacia 1635. Yo quisiera hacer en esto una meditación filosófica, y por supuesto que esto tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con que el propio Husserl, que es de lo que voy a hablar, habla de una meditación, ¿no? Ya en su primer texto
supercanónico, Ideas 1 de 1913, inicia toda la cuestión del método fenomenológico diciendo vamos a comenzar haciendo una meditación. Y por supuesto que la idea de una meditación nos remite a muchas cosas, pero si lo conjuntamos con la época de Calderón, naturalmente nos remite a Descartes, ¿no? Una suerte de meditación cartesiana. Y muchos de los problemas básicos, lo menciono muy al pasar, con los que se relaciona la vida es sueño, y el problema de que los sueños son sueño, la vida es sueño, y qué diferencia hay entre el sueño, el soñar y el vivir, también se le presentan a Descartes y a su época. Y él mismo se hace la pregunta, como sabemos, en las famosas Meditaciones de Filosofía Primera, entre otros lugares. Pero yo voy a partir de algo un poco más modesto, una meditación de tipo fenomenológico. ¿Qué tiene en común con una meditación cartesiana? Y el hecho de que comienza o parece comenzar en primera persona. Es decir, el tema del sueño, que va a ser nuestro tema, el inconsciente, pero sobre todo el sueño, lo vamos a tratar de ver desde una perspectiva en primera persona. Es decir, desde yo, cada uno que pueda decir yo que sueña, en primera instancia. Ahora vamos a ver que eso tiene sus problemas también. Y para esto quisiera simplemente anticipar o repasar alguna cuestión muy básica de la meditación husserliana, que tiene que ver con lo que me parece que en Husserl es uno de los 2 o 3 descubrimientos o redescubrimientos más grandes que tiene su fenomenología, que es el hecho de que frente a esta distinción que hace Descartes entre las dos cosas, la extensa y la pensante, de alguna manera la fenomenología las reúne de nuevo y nos dice hay una correlación entre nosotros y el mundo, hay una correlación entre este ser pensante que somos nosotros y el ser de las cosas. Y para poder investigar, para poder describir, explicitar, dar cuenta de los elementos, de los múltiples elementos que tiene esta correlación, Husserl diseña, como sabemos, un método, un procedimiento fenomenológico que intenta darle un carácter científico a la filosofía, científico en el sentido más bien aristotélico que relativo a la ciencia moderna. Es decir, trata de fundamentar una nueva filosofía primera. Y hasta ahí Descartes, en realidad. Porque lo que pretende Husserl es volver a las cosas mismas, como dice el lema de la introducción de su primera obra grande, Investigaciones Lógicas, pero el volver a las cosas mismas implica para él no hacer lo que hacían las metafísicas clásicas, interrogar a la realidad directamente, de alguna manera pasando por alto, estoy exagerando, a aquel que hace la pregunta, ni tampoco volviendo hacia el que hace la pregunta a la manera cartesiana, convirtiéndonos en el centro del universo, sino más bien reconduciendo, y esa es la idea del núcleo del método, que es la reducción, o las reducciones, reconducir, reducere, llevar de vuelta hacia el buen camino, las cosas a la forma, a la manera como se dan para nosotros. Es decir, la manera de evitar abusos metafísicos o los abusos contrarios, abusos positivistas, que es en realidad la gran lucha de Husserl en sus primeros años, es volver a las cosas mismas, pero entendiendo que las cosas mismas son lo que son porque se nos dan a nosotros de ciertas maneras. Y que entonces la manera de acceder a las cosas mismas, al tema de la filosofía, es a través de la manera como esas cosas se nos presentan, se nos ofrecen, se nos manifiestan a nosotros. Y de ahí la idea de fenómeno que está detrás de fenomenológico. Y para garantizar la cientificidad, Husserl añade un segundo método, un segundo paso, si quieren, metódico, que es la reducción eidética, la menciono nada más que al pasar, permite simplemente pasar de este caso particular, que soy yo el que medita, cada uno que medita en primera persona, pasar de esa primera persona a un universal que pueda generalizarse. Y eso le daría el carácter de cientificidad. Esta misma idea quiere aplicarse al problema del inconsciente y de los sueños, o si quieren ustedes, al problema del dormir y de los sueños. Voy a tener que omitir cantidades de cosas,
ciertamente, por ahí alguna después surge alguna pregunta, y voy a pasar directamente como a los resultados de todo esto, en cierto modo. Para empezar, cuando uno habla de inconsciente, por lo menos para Husserl, hay que entenderlo de dos maneras. Estas dos maneras son complementarias, no son completamente disyuntas, pero no se confunden, porque hay un sentido de inconsciente que se da o se juega en la vida despierta, en nuestra vida despierta. Todo el trasfondo de nuestra vida consciente para Husserl es inconsciente. La manera como se nos aparecen las cosas tiene en buena medida un carácter inconsciente, porque no es una actividad directa de una conciencia que explícitamente quiere ver algo, sino que más bien se le aparece. Este es un sentido inconsciente. Ahora, este sentido está relacionado con, decía yo, la vida despierta. Pero el que nos interesa, el de los sueños, es justamente el otro sentido inconsciente. Aquel inconsciente que comienza cuando la conciencia desaparece del centro de la escena. Cuando nosotros, como yoes conscientes, o si quieren ustedes, estoy eludiendo la palabra a propósito, como sujetos conscientes, desaparecemos de la vida consciente. Y es ese el sentido de inconsciente en el que nos vamos a concentrar ahora. Ahora, si yo decía recién que lo que pretende Husserl con el método es volver a las cosas mismas a través de preguntarse y responder cómo se nos presentan, cómo se nos manifiestan a nosotros, cómo se vuelven fenómenos. El primer problema que tiene el inconsciente, el dormir sin sueños y el dormir con sueños, es que no es manifiesto, no se manifiesta directamente. No se manifiesta de la misma manera que se manifiesta la percepción, ¿no? Por ejemplo, las que están teniendo ustedes ahora, viéndome en un rectángulo chiquito y viendo la imagen que están viendo ahora, no se manifiesta de esta manera, no se manifiesta tampoco a la manera de nuestros deseos, nuestras acciones, nuestros sentimientos. Desde ese punto de vista no se manifiesta. Y entonces tenemos un problema ahí. Es un fenómeno que se sustrae a la evidencia, ¿no? Para usar el término cartesiano. No es evidente. Y por eso también era un problema para Descartes, por cierto, porque se sustraía a esa luminosidad del cogito que es capaz de penetrar en las cosas y, según Descartes, por supuesto, descubrir cuál es su esencia más íntima, ¿no? El ser cogitante o el ser extenso. El inconsciente se sustrae a todo eso. Y entonces la pregunta, desde luego, es ¿cómo se accede a él? Por supuesto, ustedes me podrían objetar. Tal vez no se puede acceder. Pero sin embargo, puedo responder que al menos, se me ocurre a mí, hay dos o tres maneras, lo que pasa es que las agrupé en dos sectores, pero hay al menos tres maneras en las que podemos tener un cierto acceso, me parece a mí, legítimo al problema del inconsciente y de los sueños. Por un lado, en primera persona, y por otro lado, en tercera. En primera persona, por lo menos yo he detectado dos posibilidades grandes. Por un lado, tenemos la manifestación del sueño que se da cuando todavía estamos despiertos o cuando volvemos a estarlo. Es decir, lo que yo llamaría los umbrales del sueño. El momento del quedarse dormido, el momento del volver a despertarse. Esos son dos momentos donde, al menos parcialmente, podemos describir lo que sucede desde una conciencia filosófica, reflexiva, que se pregunta estando despierta. Pues por supuesto, todavía no conocemos ningún filósofo que filosofe dormido, ¿no? Mientras está dormido. Hay una carta que le escribe un discípulo a Husserl que es muy interesante, donde le cuenta un sueño, donde pasan algunas de estas cosas que estoy diciendo absurdas, y Husserl le contesta. No vamos a entrar en eso ahora, pero sería interesante verlo. Es decir, el filósofo sigue siendo filósofo mientras duerme y se hace preguntas mientras está soñando. Pero dejando eso de lado, y el hecho de que muchas veces los sueños traen, por ejemplo, soluciones a problemas, como hay casos muy famosos, el hecho es que podemos examinar, aunque sea parcialmente, el momento en que caemos en el inconsciente y el momento en que volvemos a despertar. Pero por supuesto que hay otra fuente que es más abundante y probablemente más interesante, que es la del recuerdo de los sueños.
Digamos, ¿qué constancia tenemos de que hemos soñado? Porque cuando despertamos, lo recordamos. Incluso este despertar puede ser traumático, como cuando tenemos una pesadilla. Cuando uno despierta de una pesadilla, tiene una conciencia realmente muy viva, muy clara de que ha soñado. Si en algún sentido o en muchos sentidos el recuerdo puede ser engañoso, puede ser mentiroso, puedo tergiversarlo yo, interpretándolo sin querer desde la vida despierta. Digamos, una de las motivaciones, por cierto, del psicoanálisis es esa. El psicoanálisis, como lo pensó Freud, es eso. El propio autor del sueño no es capaz de comprender cuál es su sentido, porque de alguna manera no solamente no puede tomar distancia, sino que además tiende a interpretarlo desde la vida despierta. Ahí viene todo el problema de las represiones y de los contenidos que la conciencia no quiere que emerja. Pero como sea, hay por lo menos un mínimo de posibilidad de estudiar los sueños desde el recuerdo de los propios sueños, con ciertas precauciones. Y por supuesto que hay una segunda o tercera manera, en realidad, si las ponemos simplemente en orden, que es en tercera persona, es decir, cuando lo que hacemos es recopilar y recuperar los relatos que otros han hecho de sus sueños, incluyendo relatos ficticios, no solamente relatos verídicos o al menos verosímiles, sino incluso relatos ficticios, o sea, relatos de ficción, relatos de la literatura. De hecho, yo hace poco, lo comento ahora al pasar, hace poco que he empezado a trabajar esta tercera parte, o este segundo momento, los relatos de sueños, que por supuesto es un tema tan vasto que me supera y me superará siempre, pero al menos tratando de buscar algunos momentos señeros en la historia, trataría de encontrar elementos que permitan entender los sueños desde esta perspectiva, la perspectiva de otros que no soy yo, la perspectiva en tercera persona. Hay toda una cantidad de recaudos que hay que tomar al respecto, pero en eso sí me apoyaría, aunque nunca lo dice, me apoyaría el propio Husserl, lo digo también al pasar, porque Husserl mismo dice, cuando uno quiere hacer el segundo paso del método, la reducción eidética, si el paso del fenómeno particular a el fenómeno general, o a la generalización del fenómeno, puede partir de la evidencia que da un fenómeno que se da directamente, por ejemplo el perceptivo, en el caso corriente, o bien dice de un caso imaginado. Un caso imaginado puede servir igual, porque de lo que se trata es, en primer lugar, de determinar cuáles son los elementos que lo componen, idealmente hablando, es decir, no en un caso en particular, sino en general, qué elementos componen ese tipo de experiencia. Y si no se pregunta, y esa es la pregunta que yo me hago, ¿cuáles son los elementos que componen necesariamente un sueño? Más allá de todos los otros que son personales, anecdóticos, que pueden estar condicionados en el espacio y en el tiempo por la cultura o por el momento en que se vive, o hasta por la situación personal, ¿cuáles serían los momentos o los elementos que podríamos llamar invariantes en la experiencia que llamamos el soñar? Y en ese sentido, creo que puedo apoyarme en los relatos en tercera persona, de la misma manera que podría hacerlo con los relatos en primera persona del sueño propio. Y dicho esto, quisiera pasar rápida y brevemente a mencionar algunos de estos elementos que he ido encontrando. En primer lugar, desde luego, el acceso directo, el acceso en primera persona más directo, que es la descripción de los umbrales del sueño. Ahí lo que uno, por lo menos muy rápidamente, puede decir, y yo intenté hacer se me escapa, un dibujito un poco torpe, pero intenta dar la idea. Uno está despierto y se va quedando dormido. El quedarse dormido se puede describir de muchas maneras, pero una manera de describirlo es que uno se va hundiendo en el inconsciente. No es como un submarino que se hunde. Cuando uno se mete en la pileta, se va sumergiendo, es un sumergirse. ¿Es un sumergirse en qué? En un lugar distinto de la conciencia. Es un sumergirse en el que el ser consciente, y esto quiere decir, si uno piensa en la correlación entre nosotros y el mundo, el sumergirse de uno mismo, de su propio cuerpo, y en tercer lugar,
del propio mundo que lo rodea y de toda la circunstancia que lo rodea. Todo eso va atenuándose y va desapareciendo hasta que desaparece completamente. Ahí está el punto que uno se queda dormido. Y es también el momento en el que uno detiene esta descripción, porque lo que sigue ya no puede ser recuperado desde la reflexión despierta sobre el momento despierto. Entonces es como un camino de hundimiento, lo que yo señalé con la línea celeste. Luego viene el momento del sueño. Y el momento del sueño, entendido en el sentido general, castellano tiene esa ambigüedad, otros idiomas no, en el que decimos sueño al estar dormido, con sueños o sin sueños, en los dos casos, ¿no? Este inconsciente dormido. En los dos casos pasa esto. Nos quedamos dormidos, nos hundimos en el inconsciente, y el despertar es un volver a emerger, a volver a salir a flote. Es decir, es un volver a reaparecer todo el mundo real, todo el mundo perceptivo, todo el mundo que nos rodea, y nosotros mismos dentro de ese mundo, hasta volver a entrar en la vigilia. Hay una segunda cosa que me parece interesante en esta descripción, que podría ser mucho más pormenorizada, claro, que también la intenté recuperar en el dibujo, poniendo vigilia y vigilia en los dos extremos, que es el hecho de que esto es un acontecimiento periódico, ¿no? Es un acontecimiento que se repite. Idealmente dejo de lado los casos particulares de insomnios, cosas por el estilo que todos hemos sufrido alguna vez. Ejemplo, antes de un examen importante, bueno. Pero lo usual es que uno, digamos, de día está despierto y de noche está dormido. O como sea el ciclo. Mis hijos con la pandemia el año pasado se convirtieron en vampiros y hacían al revés. Dormían de día y estaban de noche despiertos. Pero en todo caso, el ciclo se repite, siempre. Tenemos un ciclo de momentos de estar conscientes, despiertos, y de momentos de estar sumergidos, hundidos, dormidos. Y esto es un ciclo periódico. Una pregunta que uno podría hacerse es si este ciclo es un ciclo necesario o es simplemente algo antropológico, ¿no? O vamos a ponerlo en términos kantianos, que también usa Husserl, ¿no? ¿Tiene carácter trascendental esta periodicidad de vigilia-sueño o es simplemente una variable antropológica que depende de la constitución orgánica particular de los seres humanos en este planeta Tierra y podría eventualmente ser distinta en otras condiciones? Digamos para los marcianos, para decirlo de alguna manera, o para otros seres posiblemente racionales. Mi sospecha, pero solo una sospecha, es que es una condición trascendental. Y esto está ligado con otra sospecha, y es una sospecha porque no tengo, por lo menos, la evidencia de los textos del maestro que me lo corroboren, así que es una sospecha propia, aunque la comparto con muchos otros, de que el propio cuerpo, y esto sí es bien anticartesiano, el propio cuerpo, el cuerpo propio de cada uno, también es una condición trascendental de posibilidad de la experiencia, y no simplemente una condición empírica, ligada, digamos, a una cierta constitución particular de los seres humanos. Como sea, quisiera pasar a Olga ahora algo que adelanta un poco todo lo que viene después. Porque si ahora uno intenta examinar el dormir y el sueño, en primer lugar habría que decir dos cosas. Lo primero de todo, cuando uno habla de soñar en este doble sentido, simplemente el de estar dormido sin sueños o el estar dormido con sueños, el estar dormido sin sueños tiene el problema de que no lo podemos recuperar desde una reflexión despierta. Por lo menos nunca he visto la manera de hacer eso. Es decir, el momento de inconsciencia total, cuando uno duerme sin sueños, ese periodo no puede ser recuperado por la reflexión. Hay como un hiato, hay como una oscuridad que se sustrae más profundamente a la evidencia que el sueño en el sentido del soñar. Pero si nos limitamos ahora un poco al soñar propiamente dicho, o sea, al dormir con sueños, el dormir con sueños tiene para empezar esta otra característica, es lo segundo que quería decir, y es lo que intenta reflejar este cuadrito. Yo les decía, muy al principio, uno de los principios básicos de la fenomenología frente a la dicotomía cartesiana entre sujeto y objeto, o cosa pensante, cosa no pensante, es la correlación.
que Husserl imagina de una manera bastante más complicada de lo que puse acá, pero que mínimamente se puede describir así. Hay un yo, ese yo tiene una serie de actos, es decir, se le presenta el mundo de ciertas maneras y se presenta el mundo de esas maneras. Entonces tenemos los tres elementos, el yo, las maneras de presentarse y el mundo mismo que se presenta a través de esas maneras. O, dicho más brevemente, el yo, los actos y el mundo. Lo interesante del dormir con sueños y del sueño es que esta correlación se mantiene en el sueño. Incluso contra una representación bastante popular, según la cual el sueño o los sueños son como conjuntos de imágenes. Se las puede pensar más antiguamente como imágenes sueltas a la manera de los cuadros. También se la puede pensar más modernamente como una imagen cinemática, ¿no? Una imagen como la del cine, en movimiento, cuadritos en movimiento. Pero en todo caso como una suerte de película que le pasa al yo dormido mientras estaba soñando. Pero esto, la reflexión sobre los sueños propios, pero también lo reflejan los testimonios en tercera persona de los sueños de otros. Esto no es cierto. En realidad la correlación se mantiene en el sueño. Ahora tendría que apelar al recuerdo de ustedes, de cada uno de ustedes, de algún sueño vívido, más o menos despierto, que recuerden. Cuando uno está soñando, para empezar, uno está soñando, y uno es cada uno soy yo, cada uno puede decir yo. El protagonista del sueño siempre soy yo. Incluso si aparezco desplazado, eso presupone que hay un yo del sueño. Es decir, yo estoy en el sueño. Después vamos a ver qué problemas trae esto. Pero además, ese yo tiene un mundo. No está simplemente sentado delante de una pantalla de cine, ¿no? Como un espectador inmóvil, un poco a la manera de los cautivos en la caverna de Platón. No pasa eso. Sino que uno se mueve en ese mundo, se desarrolla, se despliega en ese mundo. Y además ese mundo puede traer, incluso como en el caso de las pesadillas que mencioné más temprano, puede traer también inconvenientes. Es decir, ese mundo puede agredirme. No solamente yo estoy en ese mundo y me muevo en ese mundo, sino ese mundo viene hacia mí en el sueño. De muchísimas maneras. Incluso de maneras radicales, como el monstruo que se abalanza sobre mí y obliga a despertarme con un sudor frío en medio de la noche. Ese yo del sueño, que para distinguirlo del yo despierto simplemente lo llamé el yo que sueña, también tiene actos de conciencia, es decir, las cosas se le aparecen de distintas maneras. Tiene percepciones, es decir, percibe las cosas. Y percibir quiere decir que las ve, que las oye, que las puede tocar. Cuando las toca puede sentir que son rugosas o lisas, que son frías o calientes. Puede sentir calor o frío en el sueño. Puede tener sensaciones placenteras, como los sueños eróticos, pero también sensaciones muy desagradables. Uno puede quemarse, por ejemplo, puede ser golpeado por alguien o puede golpear a alguien en el sueño, ¿no? Y sentir el impacto del golpe. Todo eso ocurre en el sueño. Y desde luego que uno también tiene sensaciones y sentimientos en el sueño. Y eso quizás es una de las cosas que más se recuerda cuando uno se despierta, ¿no? Sensaciones desagradables o agradables, sentimientos positivos o negativos, pero también uno realiza acciones en ese mundo del sueño. Uno va de acá para allá, uno sale en un auto volador o toma un tren, ¿no es cierto? O se encuentra con alguien, tiene una larga conversación, o incluso como me pasaba de estudiante, uno termina de estudiar Leibniz, ¿no? Para el examen de Moderna, durante el sueño, se me pasaba. Yo estudié la monología, parte de la monología durmiendo. Es decir, repasaba la monología en los sueños. De manera que hay como una réplica de la correlación intencional durante el sueño. Cierto, ustedes me pueden parar enseguida y decirme, pero por supuesto que no es lo mismo. No, por supuesto que no es lo mismo. Porque en realidad, ese yo que sueña soy yo, pero no soy yo. Es cierto, al yo del sueño le dan un golpe, ¿no? Le dan una trompada. Un punguista que aparece en el sueño. Pero ese punguista no es real. Y yo cuando me despierto no tengo ningún golpe en la cara. Y lo mismo pasa con las otras cosas, ¿no?
Normalmente el monstruo del sueño que mencioné recién no está todavía ahí cuando me despierto y vuelvo a descubrir que estoy en mi habitación o donde sea que me quede dormido. Salvo, por supuesto, en la metamorfosis de Kafka, pero es un caso especial que habría que discutirlo. Y lo mismo pasa con sus actos de conciencia. No, yo los he llamado neutralizados, es un término técnico de la fenomenología, no me interesa ahora mucho en especial, pero son actos que en realidad no ponen su objeto, no afirman sus objetos de la misma manera, o sea, como realidades, como lo hace el sueño. Aunque en parte sí, porque hasta donde recuerdo el sueño, lo que veo en el sueño lo considero dentro del sueño como real, no como imaginario. Y ese es el motivo, por ejemplo, por el cual puedo tener una sensación placentera si me encuentro con algo agradable, o puedo despertarme aterrado si tengo una pesadilla. Y de la misma manera, el mundo del sueño es un mundo que podríamos llamar cuasi real, un mundo que es como si fuera el mundo real, pero por supuesto que no lo es. Y ahí sí que se admiten muchas variaciones. Y para que esto quede por lo menos mínimamente completo, como descripción muy general del mundo del sueño, en sus facetas, está también el cuerpo. Como yo les adelantaba hace un minuto, mi propio cuerpo también está presente en el sueño. Es decir, el yo que sueña no es el prisionero encadenado que está fijo, sino que es un yo corpóreo, un yo corporal que se mueve, que se agita, que le pasa esto y lo otro, que siente. Es decir, que tiene todas las características que tiene mi cuerpo en la vida despierta, en la vida diurna. Entonces, si quieren, podemos muy rápidamente repasar algunos de los elementos que aparecían en el cuadrito de recién. El yo, para empezar. El yo quizás es una de las cosas más problemáticas. Y yo les mencioné que había dentro de los estudiosos de Husserl posteriores a Husserl algunas discusiones respecto de los sueños. La más importante es si realmente el sueño es posible que sea candidato a ser un fenómeno analizable filosóficamente. Primer problema. Pero si uno puede resolver, aunque sea parcialmente, y creo que yo he intentado eso, ese primer problema, un segundo problema importante que se presenta tiene que ver con el yo que sueña. Ese yo que sueña, ¿quién es? ¿Soy yo? ¿Soy el mismo yo despierto? Por un lado parecería que sí, porque yo recuerdo mi sueño en primera persona. Yo les decía, soy como siempre el protagonista de mi propio sueño, aunque también hay casos de desdoblamiento. Y ahí viene el problema, porque ese yo parece tener por un lado identidad, pero por el otro lado no tiene identidad, porque a ese yo le pasan cosas en el sueño que no se reflejan después en la realidad despierta. Entonces, ¿es el mismo yo o no es el mismo yo? Aquí tenemos un problema abierto. Por otro lado, les mencioné el cuerpo. Y para mencionar el cuerpo, quizás habría que mencionar algo importante respecto de la descripción que hace Husserl y que retomará después, salvo el Heidegger de Ser y Tiempo, prácticamente toda la fenomenología posterior, empezando por Merleau-Ponty, que es el hecho de que Husserl distingue entre el cuerpo entendido como el cuerpo meramente orgánico, la cosa física, la que puede ser estudiada por las ciencias naturales, la que puede ser estudiada por la biología, la química y la física, en sus distintos aspectos, de este cuerpo que es mío en cada caso, que es como la sede o el lugar donde está el yo, y que además de ser una mera cosa física, y ahí se aprovecha una distinción que tiene el alemán y que nosotros no tenemos, entre dos palabritas para nombrar el cuerpo, ¿no? Körper y Leib. El Körper, el cuerpo físico, se distingue del cuerpo viviente nuestro, del cuerpo animado, que es un cuerpo sintiente, que siente, y es un cuerpo moviente, es un cuerpo que se mueve, y que además es un cuerpo volitivo, es decir, que responde a la voluntad del yo. Esas cualidades, esas características también se dan en el cuerpo del sueño. Aunque puedan darse alteradas, se dan. Se pueden dar alteradas, por ejemplo, porque en el sueño naturalmente yo puedo hacer cosas que no podría hacer en la vida despierta. Por ejemplo, puedo volar, puedo salir volando. Seguramente han tenido sueños, ¿no?, de vuelo alguna vez.
Y claramente es mi cuerpo físico el que vuela, y al mismo tiempo es mi cuerpo sintiente y moviente. Yo me muevo mientras estoy desplazándome en el espacio, en el aire. Siento, por ejemplo, el viento en la cara, de la misma manera como si estuviera volando en la realidad. Eso respecto del cuerpo del sueño. Hay esta cuestión interesante que no está en el cuadro, pero me parece que está en el fondo de todo el problema, que es la cuestión del tiempo. Después paso al mundo como última cuestión. Porque con el tiempo pasa... ¿Cuál es mi promedio general de la carrera al día de hoy? Les decía. ¿Me escuchan? Perfectamente. Perfecto. Ah, perfecto. No, pues me pareció que desaparecía todo por eso. Pensé que me estaba durmiendo y estaba entrando en sueño. En una pesadilla. La cuestión del tiempo es interesante. Porque, por un lado, esta periodicidad de la que yo hacía mención hace un rato, obliga a pensar que hay una interrupción de la continuidad del tiempo. ¿No? El tiempo de mi vida despierta se interrumpe cuando duermo. Tanto cuando sueño como cuando no sueño. Es más evidente cuando no sueño, claramente. Hay como un hiato y como un momento oscuro, y después vuelvo a aparecer de nuevo en el mundo. Al mismo tiempo, hay un tiempo, una temporalidad del sueño, interna al sueño mismo. Es decir, el sueño mismo, por lo menos tal y como lo puedo recordar después, la vida despierta, transcurre en un tiempo. Y es interesante porque ese tiempo puede ser un tiempo dislocado con respecto al tiempo de la realidad. Puede ser un tiempo que se superpone con otros, que se alarga o se acorta, lo que normalmente no pasa en la vida despierta. Pero al mismo tiempo hay una continuidad de la vida intencional entre las fases despiertas y las fases dormidas, entre estos periodos. Porque el que despierta es el mismo que se había dormido antes. Y el tiempo en el que se despierta es continuación del tiempo en el que se durmió. Es decir, de alguna manera la temporalidad de la vida consciente cubre esos huecos, lo cual hace presuponer que en realidad, en el fondo del tiempo del sueño, sigue transcurriendo el tiempo real, solo que de manera inconsciente. Este es otro tema sometido a debate, y es otro de los problemas que presentan aquellos que están en contra de considerar el sueño como un candidato a ser fenómeno. Y por último, el mundo soñado, es decir, lo que podemos llamar el contenido mismo del sueño. Se presenta como un cuasimundo porque no coincide con el mundo real, ciertamente. Y en muchos aspectos no lo coincide, incluso hay criaturas fantásticas, paisajes fantásticos, personajes desconocidos, desdoblamiento de personas. Una persona es fulano, pero en el sueño tiene el aspecto de mengano. Todo esto pasa en los sueños. Y la pregunta que está detrás es entonces, ¿el sueño qué carácter tiene? ¿Tiene carácter de una percepción o de una imaginación? Tal vez pueda ser otras cosas. Parecería que para el yo que está soñando es una percepción. Es decir, el mundo básicamente se le presenta como un mundo perceptivo, es decir, como un mundo abierto a los 5 sentidos corporales, de la misma manera que el mundo despierta. Pero cuando lo recordamos y reflexionamos como filósofos sobre ese contenido soñado, más bien parece un acto imaginario. Salvo que los actos imaginarios, normalmente, son actos que ocurren en la vida despierta. Y son actos en los que el mundo real no desaparece, no se hunde, en el fondo. De manera que ahí tenemos otro problema, otro conflicto, ¿no? ¿Qué clase de acto intencional, qué clase de manifestación es la del sueño? Después, por supuesto, hay un último problema al cual astutamente no aludí, y ya estoy terminando, que es el problema de si los sueños significan algo. Yo todavía no he entrado en ese tema, y pienso que una buena manera de entrar en ese tema, habría varias. Una sería cotejar, lo han hecho ya varios en los últimos años, cotejar con teorías como la psicoanalítica de Freud y sus sucesores. Esa es una posibilidad, que sí ha analizado los sueños y sí ha pensado que los sueños tienen una interpretación positiva. Pero el otro sería examinar justamente a propósito de los relatos en tercera persona del sueño.
Es decir, de las interpretaciones que históricamente se han dado del sueño. Y esa es una tarea que he iniciado recientemente. Por ahora, muy modestamente, voy por los egipcios, por los antiguos egipcios. Hay algunas cosas interesantes que he encontrado, incluso libros de sueños. Casi todas las culturas tienen algo que puede llamarse el libro de sueños, o sea, recopilaciones, por lo menos a partir de cierto momento escritas, que narran sueños e intentan explicar su significado. Las conocemos desde luego de la época clásica de los griegos y de los romanos y de toda la tradición medieval, y de ahí en adelante en nuestra propia cultura, pero también las otras culturas lo tienen. Y es muy interesante eso. Pero no, así es esto. Eso sería como la tipología de los sueños, que sería el resultado de todo esto, tema para un próximo episodio. Así que les agradezco a todos la paciencia y quedo abierto a la discusión y a las críticas y comentarios. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. Muy, pero muy interesante, la verdad. Seguro hay muchas preguntas, así que abrimos espacio a preguntas, sea por el chat, levantando la mano, o directamente prendiendo el micrófono y preguntándole. Facu. Bueno, profesor, muchas gracias. Como siempre, una alegría escucharlo, sobre todo hablar de un autor tan interesante como es Husserl y tan enorme como es Husserl. Sobre todo una pregunta en cuanto al tema del cuerpo, y en cuanto a esta cosa que sucede a veces en los sueños, que de repente tiene un correlato con la realidad, ¿no? Pienso la típica, soñás que te estás sirviendo agua y te levantás y te orinaste encima, soñás que estuviste en una pelea y te pegaron una piña en el estómago y te levantás y tenés un moretón en el estómago o tenés un golpe, ¿no? ¿Cómo sucede esa como suerte de correlación? Como de alguna manera el sueño sirve como, no sé, eso te pregunto. Esa pregunta interesante. La única imagen que puse en la presentación de diapositivas, que ni la mencioné, pero que seguramente ustedes la conocen, ¿no? El famoso cuadro de Fuseli o Fuseli, del siglo XVIII, que muestra la imagen de una pesadilla. La pesadilla es una mujer acostada que está durmiendo y tiene un íncubo, ¿no? Presionándole el pecho. Esa, digamos, es una imagen bastante antigua sobre la motivación del sueño. El sueño es producido por los íncubos que ahogan y aplastan. La propia palabra pesadilla en castellano, que como critica Borges es lamentablemente un diminutivo y le quita fuerza a la idea, se refiere a algo pesado, ¿no? Una pesadilla es algo pesado, es algo que me pesa, algo pesante. Es decir, que ya, digamos, interpretaciones antiguas aluden a esta relación entre el estar dormido y el estar fuera del mundo, el estar hundido fuera del mundo, y lo que sigue pasando en el mundo paralelamente. Y es muy interesante. Yo creo que es muy difícil tratar esto desde un punto de vista fenomenológico, precisamente. Porque lo que ocurre, esta interacción que ocurre, muchas veces ocurre durante el sueño. Es decir, en el momento en que mi conciencia está, por definición, dormida, fuera de funcionamiento. Ahora, claro, indirectamente sí, lo sé. No, si tengo que levantarme y salir corriendo al baño, bueno, claramente hay una correlación entre lo que pasó en el sueño y lo que está pasando cuando vuelvo a despertar. Lo mismo sucede con estos otros casos en los que, y se parece bastante al cuadro de Fuseli esto, hay otras cosas que suceden, no sé, algo se cae del armario, se me cae encima. Y en el sueño también, algo se me cae encima o me choca un tren o lo que sea, ¿no es cierto? Y cuando despierto descubro que había como una causa real, por así llamarla, de ese episodio del sueño. Hay una correlación y es bastante misterioso lo que ocurre en esa correlación. Porque uno describe el hundimiento del sueño como un salir fuera de la conciencia, como un hundirse de la conciencia. Pero con este tipo de fenómenos que estás mencionando, hay que pensar que ese hundimiento no es tan completo como parece. Es decir, que hay como una suerte de entrada en un estado de latencia del cuerpo,
pero que no es un estado de inmersión completa. O tal vez solo sea una inmersión completa, podría arriesgarlo en el caso del dormir sin sueños. Eso que llamamos, digamos, el sueño más profundo. Desde el punto de vista neurológico tiene una correlación, ¿no?, con las ondas cerebrales y todo lo demás, que se mueven de una manera distinta que en las fases de sueño. Pero es un tema complicado, sin duda, y muy interesante. Muchas gracias, profesor. Ceci. Bueno, hola Luis, hola a todos. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por, de alguna forma, hacerme ver que el sueño puede ser un fenómeno no digno de contemplación fenomenológica. O sea, eso me pareció, algo de eso mencionaste, me pareció muy interesante y me hizo pensar si podrías decirnos que, tal vez lo dijiste y se me pasó, no sé, pero ¿qué otro tipo de fenómenos no caerían o no serían dignos de caer bajo la consideración fenomenológica? O en todo caso, ¿por qué el sueño no? Rápidamente. Claro, bueno, muy rápidamente podría decir cómo llegué a esta cuestión de los sueños. ¿No? Bueno, Ok. porque alguien que se dedica al cuerpo y al noema, como me introdujeron más temprano, termina desembocando en el problema de los sueños. Terminé desembocando por una serie de cuestiones que fui encontrando en el fenómeno de la corporalidad, ¿no? Y esta duplicidad del cuerpo, que es un cuerpo que es una cosa en el mundo y al mismo tiempo es parte de mi yo. Husserl, a diferencia de Merleau-Ponty, se resiste a pensar que el yo y el cuerpo se identifican. Pero en todo caso, lo que sí puede decirse más neutralmente es que el cuerpo es el lugar donde está alojada mi alma, o está alojado mi yo, como quieran llamarlo, mi espíritu, o el sujeto que soy. Y ese estar alojado tiene una serie de determinaciones o características que son claramente recuperables desde el punto de vista fenomenológico, es decir, se pueden describir sin demasiado inconveniente. Pero hay algunos como fenómenos límites que no se dejan describir tan fácilmente, ¿no? Hay varios. En primer lugar está el propio lado natural, es decir, es eso que yo mencioné, simplemente el cuerpo mío como cosa de la naturaleza. Mi cuerpo es como cosa de la naturaleza, a diferencia de mi cuerpo como cosa sintiente y volitivo o moviente, es un cuerpo que me es indisponible. ¿No? Yo no dispongo de ese cuerpo. Digamos, para decirlo pedestremente, yo no dispongo de los latidos de mi corazón, o del funcionamiento de mi aparato digestivo o circulatorio. Y sin embargo eso ocurre en mí, ¿no? Hay un indisponible ahí, hay un otro, hay una suerte de alteridad irremediable. Pero también hay una alteridad irremediable en el otro. Y esto se nota, en primer lugar, porque yo no puedo entrar en el otro y saber lo que le pasa. ¿No? Todo el problema que Husserl discute bajo el nombre de empatía, en el rótulo de la intersubjetividad, tiene que ver con esto, justamente. Con el hecho de que yo no tengo manera, para decirlo muy rápidamente, de ponerme en la cabeza del otro y saber lo que le pasa, cómo percibe, cómo siente, qué quiere, qué no quiere, cuáles son sus motivaciones. Solo por una vía indirecta. Y esa vía indirecta es justamente el cuerpo, la manifestación corporal del otro. Y ahí uno presenta límites en varios lados. Se presentan límites en aquellos seres que son como yo, pero que son suficientemente distintos como para no comprenderlos en primera instancia. Digamos, si estamos nosotros ahora reunidos hablando, nos entendemos bastante bien, pero probablemente con algún pueblo originario de un lugar lejano, la comprensión es mucho más compleja, porque lo que nos une es mucho menos. Es decir, ahí el hiato se agranda. Y una tercera dimensión en la que encontré tal vez un problema todavía más serio es el hecho de que mi propio ser consciente, anticartesianamente, tiene un lado inconsciente. Tiene este lado invisible, que es el que aparece cuando me duermo y mi conciencia se hunde y desaparece, que aparece cuando sueño y tengo estos, desde la vida despierta, extraños fenómenos que son los sueños. Y fue así como llegué. Es decir, se trata de fenómenos límite que de alguna manera se resisten a ser tratados fenomenológicamente. O sea, se resisten a un análisis fenomenológico. Porque están como en el borde de la evidencia, están como cayéndose fuera.
de lo que puede ser considerado como una evidencia mínima para establecer una reflexión científica, no simplemente una charla de café al respecto de esos temas. Así que ese fue un poco el motivo. Gracias. Desde luego que hay otros, simplemente para completar. El tema del sueño está muy relacionado, yo no lo quise mencionar, pero lo menciono al pasar, está muy relacionado con el problema del nacimiento y la muerte. Y todos lo sabemos muy bien porque la asimilación de la muerte con el sueño es muy común, y muy antigua además, ¿no? El famoso sueño de la muerte. La muerte tiene una característica semejante a la que tiene este hundimiento en la oscuridad del inconsciente. Salvo que es un hundimiento definitivo, desde el punto de vista del yo despierto, quiero decir, ¿no? Y recíprocamente o simétricamente se plantearía el problema del nacimiento, ¿no? De mi conciencia antes del nacimiento. Ahí también hay un salir, un despertar, un primer despertar de un hundimiento anterior, pero que no puedo considerar un hundimiento a la manera del hundimiento del inconsciente de los sueños. Así como ahí tenemos, digamos, los fenómenos más límites dentro de esta parte del fenómeno del límite. Juan. ¿Yo? Hola Luis. Bueno, me sumo a las felicitaciones. Muchas gracias, súper interesante el tema. Y evidentemente es un tema que tiene 1,5 millones de aristas, de las cuales vos desplegaste quizás la mayoría de las líneas principales, pero como nombraste a Freud, pensaba que aparte del tema de la interpretación de los sueños, está ese ensayito de Freud, que es bastante conocido y en literatura se cita bastante, no sé si lo conoces. El título es algo así como porque creo que es distinto en alemán también, habla de Dichter, o sea, que sería como escritor o creativo, poeta, pero en inglés es, creo que Writers and Daydreaming, y no sé cómo se tradujo al español, y no sé si sí, debe estar traducido, por supuesto, pero no me acuerdo ahora. Pero digo, esta idea del daydreaming, o la idea de soñar despierto, que creo que corresponde al alemán Phantasieren, ¿no? Que es esta idea de dejar que la conciencia vaya y que sea un soñar. También me parecía algo muy interesante, me preguntaba si Husserl eso lo trata o si vos pensabas explorarlo. Se relaciona mucho con la manera del artista y de la creatividad. De hecho, Freud dice que el niño y el artista acá coinciden, ¿no? Y es como que tienen esta habilidad que la perdieron los seres humanos adultos civilizados, la van perdiendo con el tiempo, que es la de fantasear durante el día. No solo soñar de noche, sino soñar durante el día. Y sí, bueno, que aparece también en Macedonio Fernández, ¿no? Ese es otro tema, pero ese tema de soñar despiertos y la vigilia de los ojos abiertos va por ese lado, pero era para ver si había alguna conexión con ese fantaseo diurno, ¿no? Sí la hay. Esto que los alemanes suelen llamar también Träumerei, ¿no? Hay incluso alguna pieza musical al respecto, que trata de evocar, de Schumann, si mal no recuerdo, que trata de evocar esto. Para mí es un caso problemático porque tiene puntos de contacto con el sueño, en el punto en el que no es completamente consciente, no es algo que se domine completamente en forma consciente como lo es la fantasía explícita, ¿no? Imaginación en el sentido del ponerse a imaginar. No, el ponerse a imaginar tiene la característica de que mantiene toda la realidad que me rodea intocada. Simplemente queda hundida en el trasfondo. Más o menos como cuando hablamos de la atención y tenemos un foco de atención, lo que está fuera del foco de atención, lo que los psicólogos llaman el margen de la atención, el margen atencional, queda como hundido en un trasfondo. Pero es un trasfondo que de alguna manera copertenece a ese primer plano que está en relieve. Y cuando uno está imaginando, o piensen, por ejemplo, cuando uno está sumergido, como también se dice, en una lectura de una novela muy interesante, y uno va viviendo los episodios y la vida de los personajes y va sufriendo con lo que le va pasando, uno está como fuera del mundo real. Está como salido del mundo real, pero no está completamente salido en realidad. El mundo real sigue ahí, insisto, intacto, solo que está en un segundo plano, desatendido. Mi problema es si la Träumerei, este soñar despierto, es un fenómeno simplemente comparable con este. O si no está a mitad de camino, yo creo que a eso apuntaba tu pregunta, si no está a mitad de camino entre el sueño y el imaginar despierto. Porque es como un quedar envuelto por la trama
de lo que uno está imaginando, donde el hundimiento de la realidad en el trasfondo parece correrse más lejos. E incluso ocurren cosas como el afloramiento de elementos, de situaciones, hasta de personajes, que no están pensados, digamos, conscientemente, no están pensados voluntariamente. Y esto me parece que muchos escritores, cuando narran la manera como han construido sus historias, sus personajes, dan cuenta de esto justamente, ¿no? Cuando te dicen, por ejemplo, los personajes cobraron vida solos, yo no pude hacer nada. ¿No? Fulano tenía que hacer tal cosa, y yo no podía evitarlo. ¿Cómo que no? Vos sos el autor de la obra. No, pues yo no podía evitarlo. ¿No? Y no es simplemente porque la lógica de la situación lo imponía, ¿no? Como si fuera una lógica externa, a la manera, digamos, de un silogismo, sino porque los personajes cobran vida por sí mismos. Y me parece que en la ensoñación pasa un poco esto. Ahora, en el sueño, directamente, esto pasa de una manera total. Es decir, uno no tiene control sobre lo que pasa en el sueño. Cierto, hay otro fenómeno muy interesante que es el fenómeno del soñar lúcido, o el sueño lúcido. Es decir, el sueño del que descubre que está soñando y controla el sueño estando dormido. Esa es una experiencia que yo mucho no he examinado, entre otras cosas porque eso que yo recuerde a mí no me ha pasado nunca, entonces no puedo dar cuenta en primera persona de eso. Es cierto, tendría que recuperar relatos de tercera persona, que es lo que mencioné más temprano, y podría hacerse algo al respecto. Pero en ese tema todavía no he entrado, en el tema de los sueños lúcidos. Hay sobre todo en psicología una copiosa literatura escrita sobre esto. No sé si con esto dije algo. Sí, sí, a mí muchísimo, muchas gracias. Perfecto. Sergio tenía antes una pregunta y después Felipe. Sí, quería agradecer en primer lugar al doctor Rabanake, profesor, por una charla, por una conversación tan interesante y estimulante, ¿no? Mi pregunta fundamentalmente en el ámbito, obviamente, quedo circunscripto al ámbito de la filosofía antigua. El sueño en Platón y en Aristóteles, por ejemplo, con respecto a Platón, recuerdo en el Teeteto, Sócrates advierte que antes de desechar el tema de la locura o el tema del sueño como elementos para poder reflexionar, habría que determinar si nosotros en este momento estamos despiertos o dormidos, ¿no? Ese es uno de los puntos que en este momento me vienen a la mente. Y por otro lado, bueno, recuerdo también Aristóteles, creo en metafísica, es otro de los momentos en que puntualiza y destaca el tema del sueño. Quería preguntarle o quería pedirle por favor una reflexión a este respecto que es tan interesante, tan actual. Y bueno, y el tema de las vidas paralelas, ¿no? La vida consciente y la vida en vigilia. Gracias. Claro, gracias por su par de preguntas, bastante complicadas, por cierto. Porque claro, la primera, la de Platón, la del Teeteto, remite de alguna manera, me parece a mí, en otra clave, al mismo problema que trata Descartes, que yo mencioné un poco al pasar al principio, ¿no? De la distinción entre el dormir y el estar despierto, entre soñar y el estar despierto. Que realmente es un problema de fondo. Yo simplemente, para decirlo muy, muy rápidamente, podría recordar lo que alguna vez ha dicho Husserl al respecto, que es que en general uno puede distinguir entre la vida despierta y la vida dormida por esta continuidad, que en última instancia es una continuidad en el tiempo. Sí, me parece que la continuidad se da a través de la temporalidad, ¿no? El yo que despierta es el mismo yo que se durmió. Pero por otro lado, habría otro argumento que uno podría esgrimir, que también es antiguo en realidad, que es el hecho de que los episodios de mi vida despierta, en estos tramos de vida despierta, interrumpidos por los momentos de hundimiento, mantienen una consistencia entre sí, lo que no sucede con el sueño.
Cierto que esto también ha dado lugar a mucha literatura. Por ejemplo, la de las vidas paralelas. El mundo paralelo del sueño al mundo despierto, y en realidad lo que uno hace es trasvasarse de un mundo al otro, ¿no? Transportarse de un mundo al otro. Quizá desde ese punto de vista el problema es irresoluble, en última instancia. Pero creo que por lo menos en primera instancia uno podría decir, si hay mundos paralelos, no tienen la misma consistencia, uno que el otro. Y respecto a Aristóteles, Aristóteles tiene incluso un pequeño tratado, 2 pequeños tratados sobre el sueño, además, en los que hace hincapié en algo que ya me preguntaron recién, y que es la relación, preguntó Facundo, y que es la relación entre lo que sucede en el sueño y la vida despierta, o mejor dicho, el mundo que sigue transcurriendo mientras estoy dormido, ¿no? Esta relación a través del cuerpo, ciertamente, entre la vida despierta y la vida dormida. Que me parece también, de vuelta, un tema muy interesante, muy complejo de abordar, porque es justamente uno de estos temas límites, porque lo que veo desde un lado no lo puedo ver desde el otro. No, lo que me sucede mientras estoy dormido no me permite dar cuenta de lo que sucede en ese mismo momento, por así decirlo, en el mundo real del cual yo estoy sustraído. Y ahí es donde veo el problema. Desde luego hay muchas otras aristas por tratar, aparte de esta, ¿no es cierto? Gracias. Felipe. Gracias. Muchas gracias, profesor, también por la presentación. Me permito hacer un comentario, o sea, una pregunta, comentario. Bueno, usted ha citado varias veces a Descartes, ¿verdad? Y cómo Descartes, en la sexta meditación, porque el problema de Descartes, ¿verdad?, era que quería distinguir, o que quería identificar un criterio para saber cómo está uno soñando y cuándo uno está durmiendo. Perdón, cuando uno está soñando y cuando uno está despierto. Sí. Y él llega al final a decir de que, lo que usted decía, ¿verdad?, de que uno no enlaza lo que ocurre con los sueños con lo que ocurre en la actividad diurna. Entonces, mi pregunta, y usted decía también que en los sueños, sin embargo, uno tiene percepciones que en cierto modo son ponentes, porque uno las tiene como percepciones reales, a pesar de que cuando uno despierta las recuerda como neutralizadas, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que se podría hablar de que, a mi juicio, de que se trata de una percepción bastante particular, porque las percepciones de nuestra vida diurna, ¿verdad?, nuestra vida cotidiana, son percepciones en las cuales están enlazadas en un tiempo. En cambio, las percepciones en los sueños son percepciones que se reconstruyen en cada sueño, en el sentido de que los sueños entre sí, a menos que yo tenga conocimiento, no están unidos entre sí. No es que yo sueñe hoy algo y luego mañana sueñe la continuación de lo que estaba soñando hoy día. Entonces, aparte del carácter ponente que habría, ¿verdad?, en la vida lúcida y en la vida soñando, ¿no cree usted que tal vez se podría hablar de que ese carácter de la percepción en los sueños y en la vida lúcida varía en el hecho de que la percepción en los sueños es que como se reinicia en cada sueño, o el yo de esa percepción se reinicia en cada sueño y luego desaparece, y no continúa en los otros sueños? Uh-huh. Bueno, ese era sí. comentario para usted. Uh-huh. Sí, y ese es uno de los problemas que está detrás de esta pregunta por la identidad o no del yo. No si es el mismo yo el que sueña, el que está despierto. Hay quien piensa dentro de la tradición fenomenológica que el yo en realidad se divide, ¿no? Hay como una Ich-Spaltung, una separación, una bifurcación del yo.
Y que por lo tanto ese yo del sueño en realidad es un yo imaginado. Digamos, si pensamos que el sueño es un producto de la imaginación, ese yo también es un yo imaginado. Ahora, al mismo tiempo, ese yo es el que recuerda ser el protagonista del sueño, cuando se recupera el sueño desde la vida despierta. Y ese, por lo menos para mí, ahí está el problema de sostener tan enfáticamente la bifurcación, la separación tan radical entre un yo y el otro. Es cierto lo que dice usted, para el yo que sueña mientras sueña, o por lo menos en la medida en que podemos recuperar esta experiencia desde el análisis del recuerdo, ya despiertos, para el yo que sueña, el mundo que lo rodea, ese mundo soñado, no es un mundo soñado, es un mundo real. Y por lo tanto sus actos son, para decirlo técnicamente, son actos ponentes. Es decir, esos actos vienen acompañados de una certeza de ser como existencia real. Incluso uno puede imaginar en el sueño, también se da esto, ¿no? Uno puede imaginar cosas en el sueño, uno puede, por ejemplo, anticipar cosas que va a hacer dentro del mismo sueño, y después las hace o no las hace, o las vicisitudes del sueño lo permitirán o no. Digamos, todo eso es posible. Pero a la vez todo ese contenido soñado y ese propio yo son soñados. Y ahora lo último que decía usted, respecto de esa pérdida de esa identidad del yo y de su mundo, por lo tanto, de un sueño al siguiente, digamos. Lo usual es eso. También ocurre que uno continúa un sueño previo. Eso también es posible. Pero no es la regla general. Sí, incluso yo recuerdo episodios míos, para ponernos en primera persona, de haber tenido un sueño, de haber despertado, haber vuelto a dormir y continuado el sueño que había quedado trunco en el momento anterior. Sin embargo, esto no es lo usual, y ese sería el argumento cartesiano que está detrás. Lo usual es que todo recomience de nuevo en cada sueño. Y eso es lo que no sucede cuando uno vuelve del hundimiento a emerger en la vida despierta. Digamos, vuelve a encontrarse el mundo como estaba antes. Hasta el espantoso insecto en el que se convierte el pobre Gregor Samsa se encuentra en su cuarto de todos los días, de viajante, ¿no? Y la madre tocándole la puerta, si mal no recuerdo, avisándole que se le está haciendo tarde. Digamos, el mismo mundo en el que se había dormido la noche anterior es el que recupera. En cambio, esto ocurre en el sueño o en los sueños, o en la cadena de los sueños, de forma contingente, de forma aleatoria. Puede ocurrir o puede no ocurrir. Sí, gracias, profesor. Perfecto. Martín Sisto tenía una pregunta. Gracias, gracias Clara. Gracias Luis por presentar tu investigación en curso y me daría ganas de conversar y preguntarte varias cosas sobre todo este método de investigación, cómo se lleva adelante a partir de Husserl y cómo trabajás en eso. Pero me voy a concentrar en una cuestión. Vos hacías una suerte de analogía con respecto a la investigación en Kant, lo que deja para la antropología, que sería, te referías puntualmente a la cuestión del ciclo del sueño. En Kant quizás se preguntaría en términos kantianos si es una condición trascendental o una situación empírica, una característica empírica, si entendí bien. Entonces, te hago una pregunta, si esto del sueño podría resultar en tu investigación, si estás preguntándote si el sueño es de algún modo una suerte de condición de posibilidad de la experiencia, o es algo más bien un episodio, un objeto de estudio para ver su lugar en la vida. Me refiero a esto, que de algún modo, ayer justo estaba la exposición de Martín Grassi que hablaba del insomnio, ¿no? Lástima, me la perdí, no pude venir. Lo inverso. En el sentido que el sueño nos permite reorganizar un poco la experiencia, empezar de nuevo, poder, digamos, limpiar y poder comenzar de vuelta al otro día. Esa es una pregunta. Y una cuestión, una observación que me hiciste acordar con respecto a lo último que dijiste, que hay dos instancias que, si mal no recuerdo, aparecen en las meditaciones del sueño de Descartes. Una es la distinción del sueño y la vigilia, ¿no? Si tenemos algún criterio tajante para distinguirlo. Pero el otro también está el esclavo que sueña ser libre y no quiere ser despertado. Está como algo
que hay que tratar de forzarlo para que vuelva a la realidad de algún modo, porque si no quiere seguir con su sueño. Eso simplemente en forma episódica lo cuento, nada más. Bárbaro, bueno, muchas gracias. Martín, respecto a lo primero, la cuestión trascendental, yo tengo la horrible sospecha de que el sueño está directamente ligado a la corporalidad. Es un fenómeno que tiene que ver, por supuesto, con la conciencia y con el yo, pero también con la corporalidad. Y desde ese punto de vista, como considero que la corporalidad debería ser considerada una condición trascendental. Al menos en esta condición de live, de cuerpo animado o viviente, me parece que la cuestión del sueño también tiene un carácter trascendental, ¿no? En primer lugar. Y lo que pasa es que con Husserl también se da esta ambigüedad, a veces un poco hasta irritante, si se quiere, porque por un lado distingue bastante claramente, textos como el de Ideas es muy claro, entre la esfera de lo trascendental y la esfera de lo empírico. Incluso hace una distinción bastante tajante. Pero por otro lado dice que todo aquello que aparece en la vida trascendental aparece también reflejado en la vida empírica. Es decir, que las condiciones empíricas también se reflejan en condiciones trascendentales. Que es un poco también lo que me da pie a pensar que el cuerpo puede ser considerado trascendental, digamos, aunque el maestro no lo diga. Claramente podría ser considerado desde ese punto de vista. Lo que pasa es que, claro, ahí tenemos también una ampliación del sentido de trascendental, ¿no? Como las condiciones de posibilidad de tener experiencia de las cosas. Y en ese sentido sería un tipo de experiencia legítima, de la cual hay que dar cuenta de sus condiciones subjetivas de posibilidad, me parece a mí. Y respecto de Descartes, de la segunda pregunta o la segunda parte, claro, está por un lado la distinción entre el sueño y la vigilia, por este lado otro, interesante, no lo había pensado, la cuestión del esclavo, ¿no? Que se resiste a ser libre, que se resiste a que lo liberen. Me hace pensar, pero también es una cuestión anecdótica que acabo de recordar, cuando Borges, a quien mencioné más temprano, se refiere a los sueños, lo hace muchas veces, alguna vez dice algo como esto, ¿no? Si los sueños carecen de sentido, si no tienen, digamos, si no son condiciones de nada, diríamos nosotros, ¿por qué muchas veces cuando nos despertamos sentimos que hemos perdido algo? ¿No? Me hizo acordar esto, el sueño del esclavo que no quiere despertar. Y dígame si no les ha pasado alguna vez, algún sueño que los ha de alguna manera cautivado de tal manera que el despertarse fue una cosa fastidiosa. Le dicen, no, quiero volver a dormirme, quiero seguir en esta situación, no volver a la pedestre vida cotidiana. Lo cual ya no se adentra en el problema que creo yo es el más profundo de todos, ¿no? Pero que requiere la descripción como paso previo, que es el problema del sentido de los sueños. Y sobre todo, si uno piensa que son consideraciones trascendentales y no meramente episódicas, ¿no? Aunque los contenidos particulares de cada uno puedan serlo, digamos, el hecho mismo de soñar no, se presenta este problema. ¿Cuál es el sentido del soñar? Como no he resuelto ese problema, lo dejo como una pregunta. Gracias. Perfecto, y hacemos una última pregunta, si puede ser breve, porque así ya pasamos a nuestros segundos expositores. María Eugenia. Bueno, gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Un gusto escucharlo nuevamente después de tanto tiempo. Cierto, no hacía tiempo que no nos veíamos. Bueno, con respecto a esto que usted plantea del sentido de los sueños, ¿no? Supongo que se refiere más al sentido psicológico o psicofisiológico, si para usted el cuerpo es importante en esto, pero yo quería hacerle una pregunta, ya que estamos en el año de San José, sobre los sueños proféticos. Quizás no es una pregunta muy husserliana o filosófica, sino por ahí más metafísica, pero en ese sentido, el sentido del sueño profético,
¿Hay alguna clase de análisis con respecto a esto? ¿Mío o en general de Husserl o de la fenomenología? Sí, filosóficamente, digamos, hablando, el sueño profético, ¿no? O sea, Sí. Dios le habla a Jesús, Dios le habla a José y cambia la historia del mundo porque José sigue ese sueño, es decir, ahí no hay diferencia entre el mundo real y el ente de razón, que sería el sueño. Esa es una pregunta realmente muy interesante. Hasta donde yo sé, Husserl no se plantea esta pregunta, hasta donde lo sé. Y en general, hasta donde conozco, la tradición fenomenológica tampoco. No sé, y realmente es una cuestión de ignorancia mía, no sé si la nueva fenomenología francesa, con su giro teológico, haya dicho algo al respecto. No sé, por ejemplo, confieso ignorarlo, si Marion, por ejemplo, ha dicho algo sobre esto, o quizá Henry en algún punto, que se me ocurre que podrían estar próximos. Sobre todo cuando se habla de los fenómenos saturados, es aquellos fenómenos que exceden la intención a la cual deberían cumplir, si no se trataría de un fenómeno de esa clase. ¿No? Pero claro, esto excede, por supuesto, a la fenomenología de Husserl, o incluso de Husserl y Heidegger, va más allá de eso. Porque, por un lado, se podría entender en clave temporal. Yo alguna vez inicié una tipología de los sueños, por eso aparecía ese último ítem vacío, pero en realidad tiene contenido. Y en la clasificación de los sueños estaba la clasificación de los sueños de acuerdo al orden temporal. Dentro del orden temporal aparecían justamente los sueños de presente, de pasado y de futuro, para decirlo un poco rápidamente. Y entre los sueños de futuro están los sueños proféticos, justamente. Los sueños que se refieren a acontecimientos que van a pasar, pero que no son simplemente anticipatorios, porque eso sería un sueño pedestre que todos podemos tener. Por ejemplo, un sueño de realización de deseos, podría ser un sueño anticipatorio, sino que es un sueño donde la anticipación no viene de mí. Y acá me imagino que es en este punto donde usted habla de una dimensión metafísica, ciertamente, digamos, que excede a la mera descripción fenomenológica. Porque en el caso del sueño profético, a diferencia del sueño anticipatorio, el sueño, o el contenido del sueño, o el sentido del sueño, no provienen de mí, sino que yo más bien soy su vehículo. O si se quiere, soy el receptor. Pero el contenido del sueño no viene de mí. Y por supuesto que no está ligado directamente a mi corporalidad. Pero tampoco quería, simplemente para aclarar algo, no quería dejar el sueño completamente ligado a la cuestión del cuerpo. Porque por supuesto, en parte de la literatura, sobre todo de la psicología de las últimas décadas, hay bastantes estudios sobre esta relación. Digamos, de alguna manera, una de las hipótesis que se baraja, pues son hipótesis, pues son científicos, es la de que el sueño, o el dormir con sueños, tiene como una de las funciones primordiales esta de permitir limpiar la mente, limpiar la cabeza, permitir organizar las ideas, de alguna manera dejarlas reposar y volverlas a hacer aparecer más ordenadas en la vida despierta. ¿No? Tiene una suerte de función terapéutica, si se quiere. Eso estaría más ligado al cuerpo. Ciertamente un fenómeno como el sueño profético se escapa a esto, sin duda. De la misma manera que se escapa otro tipo de sueño que también está relacionado con este, que es el sueño con los muertos que dan mensajes. Una de las cosas que he encontrado en esta inspección que empezaba a hacer hace poco de los libros de los sueños egipcios, pero esto sé que se repite en otras culturas, insisto, uno de los mensajes que suele repetirse es este: sueño con fulano, fulano es su antecesor mío, fulano es un rey famoso, ¿no? Hasta un faraón, y envía un mensaje de los dioses, y yo soy su receptor. Acá también ocurre que el contenido del sueño no proviene de mi historia, sino que irrumpe desde afuera. Claro,
no sé hasta qué punto esto puede tratarse en un sentido fenomenológico, sin transgredir las normas mismas de la fenomenología. ¿No? Como mencionaba Martín Sista hace un rato, respecto del método, si no transgrede los límites del método, de lo que el método puede llegar a decir, desde luego. Podría ser decir tema de una metafísica, y Husserl mismo plantea una metafísica. Quizá para escándalo, al menos lingüístico, de las tradiciones metafísicas, como una filosofía segunda, no como filosofía primera. La primera sería la fenomenología, pero es como una continuación de la fenomenología como filosofía primera, una metafísica. Y dentro de la metafísica, el tema central es el tema de Dios. Y en ese respecto puede iniciarse la conexión. Me parece a mí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Le damos otro fuerte aplauso ahí como que puede ser virtual o no. Bueno, vale, muchas gracias a ustedes por su paciencia. Y bueno, voy a meditar todo lo que me dijeron. Nosotros también, lo que nos dijiste a nosotros. Buenísimo. Gracias. No vamos a hacer pausa porque, como vimos,